Okay, hi, hello. Today we're going to see this topic which is countable and uncountable nouns, okay. El día de hoy vamos a revisar unas estructuras gramaticales que corresponden a los sustantivos contables e incontables. Recordemos que en el inglés existen dos tipos de sustantivos de acuerdo a las características o de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Es decir, si hablamos de una cosa o de un sustantivo que podemos medir por piezas o podemos medir por cantidad, entonces hablamos de un sustantivo de tipo contable, ¿ok? O un countable noun. Por el otro lado, por ejemplo, cuando hablamos de un sustantivo donde no lo podemos medir por piezas, por ejemplo, en el caso del agua, en el caso del café, ¿sí? En el caso, no sé, por ejemplo, del aire, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un sustantivo de tipo incontable, es decir, un uncountable noun, ¿sale? Ok, entonces bajo este principio, bajo esta premisa de cómo los sustantivos se pueden dividir en dos tipos, ¿sí? Entonces vamos a revisar algunas estructuras gramaticales que nos permiten cuantificar o que nos permiten hablar precisamente de este tipo de sustantivos, ¿ok? Very good. Entonces tenemos estas estructuras iniciales que son some y any, ¿ok? Que nos hablan precisamente, nos permiten hablar sobre cierta cantidad, nos permiten expresar cierta cantidad específicamente sobre un sustantivo, ¿sí? Tenemos tres formas de utilizarla, una forma afirmativa, una forma negativa y una forma de pregunta. Si se fijan también tenemos una forma para los contables y otra forma para los incontables. En el caso de los contables afirmativos y los incontables también, vamos a utilizar la expresión some, ¿ok? Vemos el ejemplo, he took some vitamins, ¿ok? Él tomó algunas vitaminas, porque las vitaminas digamos que de alguna manera las podemos cuantificar o medir. Por el otro lado, por ejemplo, en el caso de los no contables, sí, tenemos también igual some, pero vemos el ejemplo. They drink some tea. Ellos beben algo de té. ¿Sí? Entonces, este some me está dando una idea de algo, ¿sí? Algo de té, ¿ok? Referente a mi sustantivo, que en este caso sería tea. Luego, en la forma negativa, para ambos, tanto en la forma negativa como de pregunta, las estructuras que se utilizan serían any, ¿ok? Pero la forma gramatical cambia un poquito, ¿sí? Nada más hay que checar los ejemplos, ¿ok? For example, they did not have any exams, ¿ok? Ellos no tuvieron ningún examen, ¿ok? Entonces el any me dice solamente o nos habla de una situación negativa, ¿ok? For example, they didn't have or they did not have any coffee, ¿ok? Ellos no tenían ningún café, ¿ok? En el caso de las formas de pregunta, si se fijan los auxiliares generalmente los ponemos al inicio, ¿ok? For example, did you take any pills? Es como que tomaste algunas pastillas. O bien, por ejemplo, en el caso de los incontables, for example, did you take any water? Como que tomaste algo de agua. Sí, entonces estas son las estructuras de some y any para una estructura afirmativa, negativa o bien de pregunta. Luego tenemos estos que son much, many, a lot, a little y a few, que también son expresiones que nos hablan precisamente de ciertas cantidades, ¿ok? En el caso de los contables, para la forma afirmativa, vamos a utilizar a lot y a few. Y generalmente se utiliza para sustantivos de tipo plural, ¿ok? For example, he took a few books, ¿ok? Él tomó algunos libros. Entonces, este few sería como algunos, ¿ok? Y en el caso de los incontables, vamos a utilizar las expresiones a lot y a little, ¿ok? For example, they drink a lot of tea, ¿ok? Ellos beben mucho té. Para la forma para la forma negativa y de pregunta son iguales en el caso de los contables. Las expresiones, en este caso, son many y a lot, ¿ok? For example, I don't know many recipes. Por el otro lado, en el caso de los no contables o los incontables, vamos a utilizar las expresiones much y a lot of, ¿ok? For example, do you have a lot of work to do? ¿Ok? Es como que tienes mucho trabajo que hacer. Entonces, dependiendo del sustantivo que utilicemos, por ejemplo, en este caso, work, ¿ok? Es el tipo de expresión que debemos utilizar para hablar o para inferir cierta cantidad, ¿ok? Very good. Then we have how much and how many. Ok, luego tenemos la expresión de how much y how many, que es precisamente para preguntar acerca de una cantidad, si una cantidad de algo en específico o en este caso un sustantivo, ok. For example, en el caso de los contables vamos a utilizar la expresión how many, ok. Y en el caso de los incontables how much, ok. For example, how many dogs do you have? Ok, ¿cuántos perros tienes? O bien en el caso de how much, for example, how much sugar do you want in your tea? Ok, ¿cuánto azúcar quieres en tu té? Entonces, dependiendo de esta naturaleza, por ejemplo, aquí son dogs, que es algo que yo puedo contar, por ejemplo. Y en el caso de sugar, ok, sería azúcar, que también es algo que podemos contar, ¿sale? Ok, entonces pues por eso era todo y muchísimas gracias. Thank you very much.